Tiene la palabra la diputada Vanessa Siley. Gracias, presidente. Bueno, buenas noches a todas, a todos y a todes. La verdad que la compañera Mónica, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad y además miembro informante de este proyecto, explicó claramente los fundamentos y los distintos aspectos que contiene este proyecto. Y hoy hablando y estudiando un poco para hablar hoy, hablaba con una compañera, Marcela Tobaldi, me decía, pues yo le decía, son medidas de acción positiva, ¿no? Las que hace el Estado, medidas de acción positiva cuando pone un cupo de un 1% en este caso, o cuando genera incentivos fiscales para la contratación en el sector privado. O incentivos fiscales, en realidad no sé si está del todo bien dicho, porque la exhibición de las cargas sociales, cuando hablamos de cargas sociales siempre es el salario diferido del trabajador y la trabajadora, pero en definitiva sirve de incentivo para la contratación. Y ella me decía, más que medidas de acción positiva, este proyecto de ley es tenderle una mano a las personas excluidas. Y me quedé pensando con esta definición, ¿no? Mónica recién hablaba de lo que significa la exclusión de las personas travestis, transexuales y transgéneros. Y hablaba y daba datos y números. Y como acá estamos hablando del trabajo y estamos hablando de la población económicamente activa, la que necesita y la que sale a buscar trabajo, yo quisiera puntualizar cuando hablamos de la exclusión y de por qué este proyecto es incluir, es tender una mano y es decir que queremos una sociedad mejor y hacerla mejor, ¿no? Y cuando hablamos de la exclusión se le puede poner número, porque a veces parece que las cuestiones humanas o las cuestiones sentimentales no nos alcanzan, entonces tenemos que ponerle número. Bueno, también los hay, también hay estadísticas, también hay números. Hablando de las mujeres trans, travestis, el 88,2% nunca pudo tener un empleo formal, registrado, con aportes jubilatorios, con obra social. 88,2%. Cuando hablamos de quién pudo haber ido a una entrevista laboral, ¿no? Porque puede ser que vos vayas a la entrevista laboral y que no te den el empleo por la discriminación, efectivamente, por el prejuicio. Pero, sin embargo, lo que nos encontramos en las estadísticas es que directamente, por saber de esta discriminación y de este prejuicio, las personas trans no van directamente a la búsqueda de ese empleo formal. El 69,8%, el 70%, después de haber asumido la identidad, asumido la identidad autopercibida, no va a una entrevista laboral, el 70% de las personas trans, mujeres trans. Cuando hablamos de, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Cuando hablamos de la vivienda, el 65% de las mujeres travestis y trans viven en habitación de hotel, pensión o casa tomada, o puede ser que no sea tomada, pero sí compartida las habitaciones con otras compañeras. Cuando hablamos de la violencia, también, ¿no? Porque no es menor el aspecto que el proyecto menciona sobre que no se considerarán las contravenciones y que no se considerarán los delitos o las causas penales, los antecedentes penales que no se relacionen con el desarrollo laboral. Y eso tiene mucho que ver, porque de la violencia que sufren, han sufrido, y si no hacemos las cosas bien, seguirán sufriendo nuestras hermanas, nuestras personas trans en Argentina, es violencia institucional, muchas veces ejercida por las propias fuerzas de seguridad que deberían cuidarnos. En realidad, muchas veces son las que violentan. La estadística arroja un 75% de las personas, de las mujeres trans que han sufrido esta violencia.
Hago esta distinción de mujeres y varones porque me fijé además específicamente en que además, cuando sos mujer trans es doblemente y es más, y se incrementa más la violencia. No porque los varones trans no la sufran, sino porque es más gravosa. Y fíjense ustedes que cuando se habla de la exclusión, ¿no?, de tender esta mano para incorporar, para incluir, cuando se habla de la exclusión, ¿qué es la exclusión? Hay una recomendación 28 de la CEDAW, del Comité de la CEDAW, que cuando dice que la exclusión no es solamente, que debe ser entendida en un concepto más integral, que no es solamente cuando estamos hablando de la elección sexual, la elección del género, sino que además se da por la raza, por el origen étnico, por la religión, por las creencias, por la salud, por el estatus social, por la clase también. Y por la clase también. Entonces, esto me parece que es muy importante, que entendamos que lo que incluye en una sociedad por excelencia es el trabajo. Y efectivamente de acá estamos hablando de eso, de incluir a través del trabajo. Fíjense ustedes qué importante lo que estamos votando en esta Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Por qué del trabajo? Porque el trabajo dignifica, como dijo la compañera Macha, porque el trabajo es el ordenador de la vida por excelencia, porque el trabajo nos permite proyectar, porque el trabajo nos permite tener sueños. Y en definitiva, este proyecto de ley, presidente, no es más que una respuesta legislativa a un sueño colectivo. Porque creo que... Y perdón, presidente, que no lo mire usted, pero las miro a las compañeras que están presentes porque la verdad que el poder de los sueños colectivos es inmenso, es inconmensurable y creo que está bien que se llame este proyecto Diana Zacayán y Loana Berkins porque hay que ponerle nombre y apellido a las luchas. Pero también es muy importante que sigamos soñando colectivamente, que nos sigamos organizando y que sigamos luchando porque es la mejor manera de conseguir que nuestros sueños se conviertan en realidad efectiva. Muchas gracias. Perdón por llegar tarde, pero en definitiva el Estado, cuando gobierna un gobierno popular, da respuestas y acá lo estamos haciendo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, diputada Siley.